Voy a serles sincero, cuando vi el tema de hoy, no pensé primero en una boda. Pensé en el tiempo, en todo lo que una mujer puede callar, resistir, perder, y aún así seguir dejando una puerta entreabierta para el amor. Porque hablar de Ana Gabriel a los 70 años no es hablar solo de una cantante inmensa, es hablar de una mujer que ha convertido el dolor en canciones, el silencio en presencia y la distancia en misterio. Y ahora, de pronto, surge una frase que ha dejado a muchísima gente pensando. ¿De verdad Ana Gabriel ha roto el silencio para confesar al nuevo amor de su vida? ¿Estamos ante una historia tardía? ¿O ante una verdad que llevaba años esperando su momento? Y más todavía, ¿qué significa enamorarse o incluso pensar en casarse cuando el mundo cree que esa etapa ya quedó atrás? Ahí es donde esta historia se vuelve poderosa, porque no se trata solo del titular que llama la atención, se trata de lo que ese titular nos obliga a mirar: la edad, la soledad, la esperanza, las decisiones que se toman cuando ya no se quiere complacer a nadie, solo ser feliz. Y díganme algo con honestidad, ¿no es justamente eso lo que más intriga? Saber si detrás de una figura tan fuerte, tan reservada, tan admirada, todavía late un corazón capaz de empezar de nuevo. Hoy vamos para entrar en esa historia con calma, sin morbo, sin juicios rápidos, pero con muchas preguntas. Porque quizá lo más impactante no sea una posible boda a los 70, sino descubrir que hay amores que no llegan tarde. Llegan cuando por fin encuentran el valor para ser nombrados. Y si esa posibilidad ha tocado tanto a la gente, no es solo por la sorpresa, sino por quién es ella. Porque Ana Gabriel no apareció en la vida del público como una estrella construida para agradar. Ella llegó con otra cosa, con una voz que no pedía permiso, con una manera de cantar que no parecía ensayada para lucirse, sino nacida de un lugar mucho más hondo, ese sitio donde uno guarda lo que ama, lo que pierde y lo que jamás termina de olvidar. Por eso su historia pesa, y pesa de verdad. Estamos hablando de una mujer nacida en Sinaloa en 1955, criada entre una sensibilidad muy particular y una fuerza que con los años se volvió casi su sello. No fue de esas figuras que dependen solamente de la imagen o del momento. Lo suyo fue más difícil y también más duradero. Se ganó al público canción por canción, escenario por escenario, hasta convertirse en una de esas artistas que uno no escucha solo con los oídos, sino también con las cicatrices. Y eso cambia por completo la forma en que se recibe una noticia como esta. Porque cuando una artista así guarda silencio durante años sobre su vida personal, ese silencio también construye un personaje, pero no un personaje falso, más bien una frontera, un límite, como diciendo: hasta aquí llega la artista, lo demás me pertenece. Y quizá por eso, cuando ahora se habla de una confesión sentimental, de un amor nuevo, incluso de la idea de casarse a los 70, la reacción no es cualquiera. No se siente como una nota más del espectáculo. Se siente como si una puerta, apenas un poco, se hubiera entreabierto. Y claro, ahí empiezan las preguntas que atrapan. ¿Qué tuvo que pasar dentro de Ana Gabriel para atreverse a nombrar algo tan íntimo a esta altura de la vida? ¿Qué clase de vínculo logra vencer tantos años de reserva? ¿Es un amor reciente o uno de esos sentimientos que llevan tiempo creciendo en silencio, lejos de los focos, lejos de la opinión ajena? A mí hay algo en todo esto que me conmueve especialmente, y es que muchas veces imaginamos a las figuras fuertes como personas que ya no necesitan nada, como si el éxito les hubiera quitado el derecho a la fragilidad, como si una mujer admirada por millones ya no pudiera temblar por amor, ilusionarse, dudar o querer empezar otra vez. Y no, la vida no funciona así. El aplauso no reemplaza la compañía. La ovación no abraza cuando cae la noche. Tal vez por eso esta historia despierta tanto, porque en el fondo no estamos mirando solo a una cantante legendaria, estamos mirando a una mujer que, después de tantos años de carrera, todavía podría estar diciéndole sí a algo profundamente humano, sentirse elegida, sentirse acompañada, sentirse viva de una manera nueva. Y ahí es donde todo cambia. Porque entonces la pregunta ya no es solamente si Ana Gabriel se enamoró. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué significa abrir el corazón cuando el mundo entero cree que ya te conoce? Y cuando uno se hace esa pregunta, inevitablemente empieza a mirar su historia de otra manera, no para invadirla, sino para entender por qué esta noticia ha resonado tanto.
porque Ana Gabriel siempre ha tenido algo que muy pocas figuras conservan con los años, una presencia enorme y al mismo tiempo un misterio intacto. La hemos visto cantar al desamor como si lo hubiera conocido de cerca. La hemos escuchado defender la dignidad, la nostalgia, la ausencia, con una verdad que no se puede fingir. Y ahí aparece algo muy curioso. Durante décadas, muchísima gente sintió que la conocía, que entendía su alma, que podía leerla entre verso y verso. Pero una cosa es sentir cerca a un artista y otra muy distinta es saber qué ocurre cuando se apagan las luces y termina el concierto. Ahí empieza la parte más delicada de esta historia, porque alrededor de su vida sentimental siempre hubo preguntas, comentarios, interpretaciones, algunas nacidas de la curiosidad genuina, otras del impulso de querer ponerle nombre a lo que nunca fue explicado públicamente del todo. Y ella, en lugar de entrar en ese juego, eligió muchas veces el silencio, un silencio que para algunos fue enigma, pero que también pudo haber sido una forma de cuidarse, de proteger algo que no quería convertir en espectáculo. Y honestamente, yo eso lo entiendo. Hay cosas que cuando se dicen demasiado pronto, se rompen. Por eso ahora, cuando se habla de una posible confesión, de un amor nuevo que habría llegado a tocar una etapa distinta de su vida, todo se vuelve más intenso, porque no se trata solo de que Ana Gabriel ame, se trata de que, si eso es cierto, habría decidido no esconder del todo lo que siente, y eso, en una figura tan reservada, pesa más que cualquier titular. ¿No les parece que a veces lo más valiente no es gritar una verdad, sino decirla tarde, cuando ya no se hace para impresionar a nadie, cuando se dice porque por fin uno se cansó de vivir pidiendo permiso? Ahí está el corazón de este tema, no en la idea superficial de una boda a los 70, sino en lo que esa posibilidad representa, la libertad, el derecho a llegar a cierta edad y dejar de explicarse, el derecho a amar sin tener que encajar en la expectativa de los demás, porque seamos sinceros. Hay una parte de la sociedad que aplaude el amor, sí, pero solo cuando llega en el momento correcto, con la forma correcta y bajo las reglas que todos entienden. Cuando el amor aparece más tarde o rompe la imagen que el público tenía de alguien, entonces ya no todos celebran. Muchos empiezan a cuestionar. Y quizá ahí Ana Gabriel vuelve a tocar una fibra profunda sin siquiera proponérselo. Porque su historia nos enfrenta a algo incómodo, la idea de que nunca es tarde para empezar una verdad propia. Nunca es tarde para escoger compañía. Nunca es tarde para dejar atrás una vida a medias. Y claro, también queda otra duda flotando, una de esas que hacen que nadie quiera irse todavía de este video. Si durante tantos años ella protegió tanto su mundo interior, ¿qué fue lo suficientemente fuerte, lo suficientemente verdadero como para hacerla romper ese silencio ahora? Y quizá justamente ahí está la parte más humana de todo esto, porque romper un silencio no siempre significa dar explicaciones. A veces significa algo mucho más simple y mucho más difícil, dejar de esconder una emoción que ya no cabe dentro de uno mismo. Cuando una persona ha pasado tantos años aprendiendo a proteger su intimidad, no abre esa puerta por impulso. Mucho menos alguien como Ana Gabriel, que ha vivido bajo la mirada constante del público, de los rumores, de las interpretaciones y de esa costumbre tan cruel que tiene la gente de creer que una figura famosa les pertenece un poco. No. Para hablar del corazón después de tanto tiempo, tiene que haber una razón profunda, un vínculo que no se sienta pasajero, una paz distinta, tal vez incluso esa sensación extraña y hermosa de estar por fin en el lugar correcto, con la persona correcta, sin necesidad de demostrar nada. Y eso cambia por completo la lectura, porque entonces ya no estamos ante la típica historia que busca llamar la atención, estamos más bien frente a la posibilidad de un amor maduro. De esos amores que no llegan para desordenarlo todo, sino para acomodar lo que llevaba años en silencio. De esos que no te prometen fuegos artificiales, pero sí compañía, presencia, calma. Y miren, con la mano en el corazón, yo creo que a cierta edad uno ya no persigue mariposas. Persigue tranquilidad, alguien con quien poder bajar la guardia, alguien ante quien ya no haya que actuar. ¿Y no será eso lo más valioso de todo? Porque muchas veces se habla del amor como si solo perteneciera a la juventud, como si enamorarse después de cierta edad fuera raro, casi incómodo de mirar. Pero la verdad es otra. Hay personas que llegan a los 60, a los 70 o más, con el alma todavía esperando ser entendida,
no porque les falte vida, sino porque aún les sobra verdad por vivir. Y cuando aparece alguien capaz de tocar esa verdad, todo lo demás pierde importancia. El ruido, la opinión ajena, el qué dirán, todo eso empieza a verse pequeño. Por eso esta historia despierta algo tan especial, porque toca una herida callada en mucha gente, la de pensar que quizá ya es tarde, tarde para volver a confiar, tarde para volver a ilusionarse, tarde para empezar otra vez. Y de pronto aparece una mujer como Ana Gabriel, con todo lo vivido encima, con toda su historia, con toda su reserva, y deja en el aire la idea de que no, de que tal vez no es tarde, de que hay capítulos que no se escriben antes porque simplemente no era el momento. Y hay otra cosa, una más íntima todavía. A veces no duele tanto la soledad como la costumbre de vivir acompañado solo por la imagen que los demás tienen de ti. Ser admirada no siempre significa ser comprendida. Ser aplaudida no siempre significa ser acompañada. Y quizás ahí está una de las tristezas más silenciosas de la fama. Todo el mundo cree conocerte, pero muy pocos saben quién eres cuando te quedas a solas contigo misma. Entonces, si hoy Ana Gabriel estaría dejando entrever que hay un amor nuevo en su vida, la pregunta ya no es si sorprende o no. La pregunta verdadera es otra. ¿Cuánto tiempo habrá esperado su corazón para sentirse listo, no solo para amar, sino para dejar de huir de eso que siente? Y tal vez ahí entra la parte más incómoda de esta historia. Porque en cuanto una mujer como Ana Gabriel deja ver apenas una rendija de su vida íntima, el mundo no observa con calma, el mundo corre, quiere nombre, fecha, rostro, prueba, como si el corazón de una artista también tuviera que rendir cuentas. Y eso, sinceramente, dice mucho más de nosotros que de ella. No hay que olvidar de quién estamos hablando. Ana Gabriel, nacida el 10 de diciembre de 1955 en Guamúchil, Sinaloa, no solo construyó una carrera larguísima. En 2023 Billboard la reconoció como Living Legend y en 2024 su gira fue presentada además como la celebración de sus 50 años de trayectoria. No es una figura pasajera, es una mujer que lleva medio siglo sosteniendo una voz, una imagen y una distancia que siempre pareció elegida con cuidado. Por eso lo que pasó después llamó tanto la atención. En junio de 2024, durante un en vivo, ella dijo que ya estaba casada, habló de una luna de miel para 2025 y dejó ver un anillo. Bastó eso, apenas eso, para que se disparara una tormenta de versiones. Se empezó a especular con una supuesta pareja, con una boda secreta, con historias que crecían más rápido que cualquier certeza. Y ahí es donde uno se detiene y piensa, ¿de verdad la gente quiere acompañar una historia de amor o lo que quiere es apropiarse de ella? Lo más curioso es que, con el paso de los meses, la propia historia se volvió un espejo del tiempo que vivimos, porque luego vinieron matices, bromas, desmentidos, frases dichas con ironía, y en 2025 incluso circuló un audio falso y una imagen manipulada por inteligencia artificial que alimentaron todavía más el rumor, hasta el punto de involucrar a Ana María Polo, quien salió públicamente a negarlo. La propia Ana Gabriel también respondió con humor y dejó claro que no había una boda confirmada como se estaba diciendo. Es decir, alrededor de ella hubo ruido, muchísimo ruido, pero no una verdad simple y limpia que se pudiera encerrar en un titular. Y quizá esa es la parte más reveladora de todas, porque a cierta edad el amor ya no siempre se anuncia como en las películas. A veces aparece mezclado con reservas, con silencios, con frases a medias, con ganas de proteger lo poco sagrado que queda. Tal vez sí hubo alguien importante, tal vez hubo una ilusión real, tal vez solo hubo un momento de complicidad que el público convirtió en novela. Pero incluso si nunca llegáramos a saber todos los detalles, hay algo que sí queda claro. Ana Gabriel sigue despertando la misma intensidad que despiertan las personas que nunca fueron superficiales. Y aquí yo me hago una pregunta que me parece más fuerte que cualquier chisme. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que una mujer de 70 años todavía pueda enamorarse sin pedir permiso y también sin dar explicaciones? ¿Por qué nos parece más fácil aplaudirle una canción de desamor que imaginarla viviendo una alegría íntima, tranquila, tal vez tardía, pero profundamente suya?
A lo mejor porque un amor así nos confronta, nos obliga a mirar nuestras propias renuncias, nuestros propios miedos, esa idea terrible de que después de cierta edad ya no toca comenzar nada nuevo. Y entonces aparece Ana Gabriel, con su historia, con su temple, con ese misterio que nunca ha soltado del todo. Y nos deja una posibilidad flotando en el aire, que el corazón no envejece al ritmo del calendario. Envejece solo cuando deja de creer. Y eso sí que merece que sigamos mirando un poco más hondo. Y cuando uno entiende eso, también empieza a mirar el silencio de Ana Gabriel con otros ojos. Porque el silencio, en alguien así, no siempre es distancia. A veces es defensa. A veces es la última frontera que una persona levanta para no terminar convertida en personaje las 24 horas del día. Y miren, eso le pasa a muchísima gente conocida, aunque casi nunca se diga con honestidad. El público cree que admira a una figura, pero muchas veces también la empuja a vivir dentro de una versión cómoda de sí misma, la mujer fuerte, la voz indomable, la artista que canta al amor y al desamor como si todo lo tuviera resuelto. Pero debajo de esa imagen también hay noches vacías, dudas, recuerdos, decisiones que cuestan y una necesidad muy humana de sentirse a salvo con alguien, no aplaudida, no idealizada, a salvo. Ahí es donde esta historia toca algo más delicado que el simple rumor de una boda, porque lo que de verdad conmueve no es imaginar a Ana Gabriel vestida de blanco o tomada de la mano con alguien. Lo que conmueve es pensar que una mujer que ha cargado durante tantos años con tanta mirada ajena todavía conserve el valor de sentir, y no solo de sentir, de permitir que ese sentimiento exista sin negarlo. ¿Saben qué pasa? A cierta edad ya no se ama para demostrar nada. Ya no se ama para encajar en una película romántica, ni para callarle la boca a nadie, ni para llenar un vacío con ruido. Se ama, si llega a pasar, de una manera mucho más desnuda, más serena, más verdadera, casi con miedo incluso. Porque cuando uno ha vivido mucho, también sabe todo lo que puede perder, y quizá por eso mismo cada paso pesa más. Por eso yo creo que aquí hay una palabra que vale más que todas las demás: confianza. Porque enamorarse después de tantos años no siempre significa empezar desde cero. A veces significa atreverse a confiar otra vez, volver a entregarle a alguien una parte de ti que juraste proteger, volver a creer que todavía puede existir un espacio sin juicio, sin cálculo, sin pose. Y eso no es poca cosa. Hay gente que piensa que la decepción duele menos con el tiempo. Yo no estoy tan seguro. A veces pasa al revés. A veces, cuanto más ha vivido una persona, más le pesa una ilusión rota. No porque sea más débil, sino porque ya sabe cuánto cuesta reconstruirse, ya sabe lo que vale la paz, ya sabe que abrir la puerta del corazón no es un gesto bonito, sino un acto de riesgo. Y entonces aparece otra pregunta, una de esas que se quedan rondando incluso después de apagar el video. ¿Qué habrá visto Ana Gabriel en esa historia, en esa persona, en ese momento de su vida, para dejar que la esperanza entrara otra vez? Porque nadie protege tanto su intimidad durante tantos años. Si no sabe exactamente lo frágil que puede volverse todo cuando se expone. Tal vez por eso muchas personas no reaccionaron solo con sorpresa, sino también con ternura. Porque en el fondo, más allá del nombre, de la versión correcta o de los rumores que van y vienen, lo que se alcanzó a percibir fue otra cosa. La posibilidad de que incluso las almas más reservadas, más firmes, más acostumbradas a resistir, también necesiten un lugar donde descansar. Y eso cambia todo, porque entonces ya no estamos frente a una artista lejana convertida en leyenda. Estamos frente a una mujer que, como cualquiera, podría haber llegado a un punto de su vida en el que ya no quiere esconder lo poco que de verdad importa, no el aplauso, no el mito, no la imagen impecable, sino esa pequeña certeza íntima que tanta gente busca y tampoco se encuentran. La de mirar a alguien y sentir que, por fin, no hace falta seguir fingiendo fortaleza todo el tiempo. Y quizá lo más hermoso, y también lo más doloroso, no, es que esa clase de verdad casi siempre llega tarde para el ruido, pero justo a tiempo para el alma. Y cuando una historia llega a ese punto, ya no importa tanto confirmar cada rumor como entender lo que nos está moviendo por dentro. Porque lo de Ana Gabriel, al final, no nos toca solo por ella, nos toca porque nos enfrenta a una pregunta muy personal. ¿Cuántas veces hemos callado algo importante por miedo a lo que dirán los demás? Eso es lo que vuelve todo esto tan delicado.
Hay personas que aprenden a ser fuertes tan temprano que después ya no saben cómo mostrarse vulnerables sin sentirse expuestas. Aprenden a sostener la voz, el carácter, la imagen, pero no siempre encuentran un lugar donde descansar sin armadura. Y yo sospecho que ahí vive una parte muy silenciosa de muchas mujeres admiradas por el público. Todo el mundo celebra su fuerza, pero casi nadie les pregunta cuánto les ha costado mantenerla. Por eso, cuando una figura como Ana Gabriel deja entrever que todavía hay espacio para la ilusión, para la ternura, para una historia nueva, o simplemente para una verdad más íntima, el tema deja de ser espectáculo, se vuelve espejo, porque de pronto uno recuerda algo que había olvidado, que la necesidad de ser querido no desaparece con los años. Se transforma, sí, se vuelve más serena, más selectiva, menos impulsiva, pero no desaparece. Y qué curioso, ¿no? Aplaudimos a la gente cuando resiste, cuando aguanta, cuando sigue adelante sola. Pero cuando esa misma persona parece encontrar compañía, paz o un amor que no estaba en los planes de nadie, entonces algunos se incomodan. Como si la soledad fuera más aceptable que la felicidad tardía. Como si empezar de nuevo después de cierta edad necesitara permiso. A mí eso me hace pensar mucho. Porque quizá lo más triste no es envejecer, ¿no? Quizá lo más triste es convencerse de que ya no merece la pena abrir el corazón, dejar de esperar una conversación sincera, una mano que se quede, una presencia tranquila al final del día. Y tal vez por eso esta historia, con todas sus dudas, sus silencios y sus interpretaciones, ha tocado una fibra tan profunda. Porque habla de algo que casi nadie dice en voz alta. A veces no necesitamos una gran historia de película, solo necesitamos sentir que todavía no es demasiado tarde para nosotros. Y ahí Ana Gabriel, sin proponérselo, vuelve a decir mucho más de lo que canta. Nos recuerda que hay edades para trabajar, para caer, para reconstruirse, pero no hay una edad fija para sentir. No la hay. El corazón no entiende de calendarios, entiende de momentos, de verdad, de valor. De ese instante en el que uno decide que ya no quiere seguir viviendo desde la prudencia eterna. Entonces la pregunta ya no es si el público aprueba o no esta etapa. La pregunta es otra y es mucho más honda. ¿Cuánta vida nos perdemos por miedo a ser juzgados justo cuando más derecho tendríamos a vivir en paz? Porque quizá al final, detrás del misterio, detrás del nombre, detrás de todo lo que no sabemos, lo que de verdad está pidiendo ser escuchado es algo muy simple y muy humano, que nadie debería llegar al final de su camino sintiendo que amó menos de lo que podía, y quizá por eso esta historia se ha quedado flotando en la cabeza de tanta gente. No porque necesitemos saber cada detalle, sino porque hay algo profundamente humano en ella. Ver a una mujer como Ana Gabriel, con toda la fuerza que ha mostrado durante décadas, recordarnos que incluso después de tantos años la vida todavía puede guardar un giro inesperado. Eso toca una fibra muy íntima, porque al final no estamos hablando solo de una posible boda, ni solo de un nuevo amor, ni siquiera de una confesión que encendió titulares. Estamos hablando de algo más silencioso y más verdadero, del derecho de una persona a seguir sintiendo, a seguir eligiendo, a seguir abriendo una puerta cuando muchos ya la daban por cerrada. Y eso, seamos honestos, no debería escandalizar a nadie, debería inspirarnos. ¿Cuántas veces la sociedad mira a alguien de cierta edad y le cuelga una etiqueta sin preguntarle nada? Como si ya no pudiera cambiar, como si ya no pudiera ilusionarse, como si el amor tuviera fecha límite. Pero no, el alma no funciona así. Hay corazones que tardan años en encontrar paz. Hay historias que no llegan temprano pero llegan con verdad, y a veces eso vale mucho más. Yo sinceramente prefiero mirar esta etapa de Ana Gabriel desde ahí, desde el respeto, desde la ternura, desde la idea de que detrás de la artista inmensa, de la voz inolvidable, sigue existiendo una mujer con derecho a proteger su intimidad, pero también con derecho a vivir su felicidad como mejor le parezca, sin juicios apresurados, sin convertir cada rumor en sentencia, sin olvidar nunca que detrás del personaje hay una persona. Y ustedes díganme en los comentarios, pero con cariño, con altura, ¿creen que el amor tiene edad? ¿O piensan, como yo, que a veces llega justo cuando uno ya aprendió por fin a reconocerlo? Los leo de verdad, porque este tema no solo habla de Ana Gabriel, habla también de todos nosotros. Si este video les dejó pensando, si les tocó alguna fibra, les agradezco mucho que lo acompañen con un like, que lo compartan con alguien que necesite escuchar algo así,
y que se suscriban al canal para seguir conversando de estas historias con calma, con respeto y con el corazón en la mano, porque a veces detrás de una noticia lo que de verdad vale la pena descubrir es la humanidad que todavía late en silencio.